Nos acompaña una gran amiga, ella es parte de la casa, Cristina Balinotti. Ella es escritora, psicóloga y obviamente el tema conductual, que conoce mucho y maneja muchísimo. Vemos una situación y una crisis en Venezuela que es multifactorial y que lamentablemente ha desencadenado lo que tenemos actualmente. Este domingo es el Día de la Madre, por lo menos en muchos países latinoamericanos así se celebra. En Venezuela es muy poco lo que hay que celebrar porque hay mucho duelo en este momento por tantas vidas perdidas, por tantos hijos que han desaparecido, por tantos hijos que están presos o porque simplemente las madres no tienen que darle de comer a sus hijos. Nos gustaría escuchar justamente su punto de vista desde el duelo, desde lo que está ocurriendo y cómo hacer y cómo aprender a manejarlo. Bueno, sin duda las madres de Venezuela, el pueblo en general, pero vamos a hablar de las madres, ¿verdad? Están sufriendo porque ya venían de un duelo, del duelo de la pérdida de la patria, del duelo de la patria que se desvanece. Y entonces pasan al duelo de la pérdida de sus hijos, ya sea que se van, pero el duelo más terrible es cuando se mueren. Y cuando se mueren sin ningún sentido, ¿verdad? Por defender. Venezuela sin duda en una etapa terrible de barbarie, ¿verdad? En donde no solo se descascara la democracia, sino además las cosas más importantes del ser humano. Y estas madres, claro, el duelo más importante, el paradigma de todo duelo es la muerte de un hijo, es lo más importante, porque duele en el alma, pero duele en el cuerpo que contuvo ese hijo. Y entonces por eso el sufrimiento de una madre se expresa con tanto grito, con tanta desolación, es un dolor visceral el que estamos pasando. Y todas las mujeres que tenemos hijos podemos de alguna manera identificarnos con ese dolor tremendo. Están sin duda en una etapa del duelo muy particular, que es la ira, que es la segunda etapa del duelo, esa ira que lo vehiculizan en las calles. ¿Cómo es posible, después de pasar este momento de sorpresa, esto no me está pasando a mí, esta negación, están en la ira? Entonces vamos a salir a las calles y a luchar. Y esto, junto con la ayuda a otras personas y familias que están igual que estas mujeres, le ayuda muchísimo a superar el duelo, a transitarlo. Porque tú sabes que el duelo de la pérdida de un hijo en una mujer es mucho mayor, lo expresa de otra manera que el hombre, y es un duelo que a veces no se puede tramitar, a veces no se puede procesar y no se sale, ¿verdad?, de eso. ¿Por qué? Porque a la madre le roban el miembro del futuro. Ese futuro, cuando se muere alguien, por ejemplo, que nosotros amamos, específicamente nuestro esposo, somos viudas, o viudos, pero las mujeres viudas, no hay una palabra en el lenguaje que nos diga qué pasa o cómo se denomina una mujer que pierde un hijo. ¿Y esto por qué? Porque hay una negación, porque es un tabú, porque es ir en contra de las leyes de la naturaleza. Nosotros, las madres, enterramos a nuestros hijos. Sin duda que ni siquiera la propia vida entrena a los padres, y mucho menos a una madre que es dador de vida, a enterrar a sus propios hijos. Tú acabas de mencionar algo sí, que es quizás el temor de toda madre y que es un temor que es masivo en estos momentos, porque yo estoy seguro que viendo las imágenes de estas manifestaciones donde hay tanta gente, donde se están viendo tantos muchachos en las calles con una edad comprendida aproximadamente entre 15, 18, 21 años, son muchachos que están empezando y que estoy seguro que esos muchachos no están escondidos, que le dijeron a la mamá, ya vengo, voy a jugar donde el amiguito, voy a jugar un partido de béisbol. En ningún estadio de Caracas en estos momentos hay alguna actividad deportiva. Estoy seguro que todas esas madres saben dónde están sus hijos. Pero ¿cuál es la respuesta que hacer ante el riesgo? Acompañar a esos muchachos, decirles, trata de regresar. Es como cuando acá en los Estados Unidos, y salvando las diferencias, sus hijos se van a la guerra. Claro, es decir, exacto, no sabemos en qué momento, cuándo puedan regresar, no sabemos en qué condiciones van a regresar esos muchachos. Entonces en estos momentos estamos entregando a esos muchachos a la guerra. Bueno, sin duda, como madres también, las madres se entregan a la guerra, porque salen a las calles y ponen en peligro su propia vida, ¿verdad? Pero ¿qué queda? ¿Qué queda si no hay un pueblo aguerrido que se enfrenta? ¿Qué queda en estos gobiernos totalmente enfermos, en donde hay patología psiquiátrica y patología moral? ¿Qué nos queda? El pueblo tiene que salir a la calle. Y somos las madres, y no es la primera vez en la historia, ocurrió hace 25 años en Argentina, ¿verdad? Las madres de Plaza de Mayo, ese dolor terrible, le decían las locas de Plaza de Mayo, porque en efecto es una suerte de locura, esto de perder a un hijo. En ese caso estaban desaparecidos, muchas no los encontraron nunca más, en este caso están muertos los
tienen. Ese duelo fue congelado, este duelo no se puede ir procesando. Pero es algo que es la única alternativa. Y yo creo que sí. Tenemos que hacer pausa, Cristina. Al regreso nos gustaría hablar dentro de esas etapas que tú has descrito, dentro de esa situación y de lo antinatura que es perder un hijo. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar esa etapa del duelo en diferentes puntos? No solamente de la pérdida física, sino cuando se te va un hijo, que también es un número mucho mayor de lo que estamos viendo actualmente, y cómo hacer también cuando tienes un hijo detenido. Son duelos diferentes, pero al final hay ausencias importantes. ¿Qué hacer y cómo manejarlos? Hacemos pausa y hablamos un poco de esto. Estamos hablando desde el Día de la Madre, desde dentro de esa perspectiva, pero no en el punto de la celebración, sino en el punto de la conmemoración y sobre todo qué hacer, qué pueden hacer estas madres venezolanas ante lo que está ocurriendo en nuestro querido país. Esa parte, ya regresamos con más de Dígalo Aquí.